¿Cómo les va, estimados estudiantes? Como ven, acá les he preparado este video para que ustedes puedan mejorar su aprendizaje y poder tener un buen desempeño en las evaluaciones que vengan por delante. Así que como ven acá algunos conceptos básicos de estequiometría que usted tiene que conocer, que principalmente, ¿cierto?, circulan y tienen que ver con el concepto de mol. Así que vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, hay que entender el mol, ¿cierto? El concepto de mol, que como ustedes ven acá, es un concepto que en realidad es un convenio, por decirlo de alguna manera. Este convenio trata de que se establece una cantidad de partículas que nos facilita muchas cosas en química, porque como las moléculas son extremadamente pequeñas, no las podemos ver. Como dice acá en la presentación de apoyo, es la unidad oficial en que se mide la cantidad de materia. Y el mol, a nivel histórico, digamos, el valor de cuánta cantidad de materia tiene un mol es, digamos, un valor que equivale a la cantidad de partículas o de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Ahora, eso no es tan importante para nosotros, tal vez. Lo que tenemos que entender es que el mol es como un paquete de partículas que hemos convenido en química y que nos permite trabajar con cantidades muy grandes de partículas, ¿cierto? Como es lo que ocurre, decía hace un rato. Puntualmente, ¿cierto? Un mol es equivalente al número de Avogadro de partículas. El número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23. Así que da lo mismo cuál sea la sustancia. Si yo tengo un mol, siempre es la misma cantidad. Para modo de ejemplo, recuerden ustedes, por ejemplo, el concepto de docena. Docena es un convenio. Todos sabemos que una docena son 12. Entonces, da lo mismo que sean 12 huevos, que sean 12 manzanas, 12 personas. Si yo tengo una docena, siempre van a ser 12. En el caso del mol, que equivale al número de Avogadro, también siempre va a ser la misma cantidad, que va a ser 6,02 por 10 elevado a 23. No importa cuál sea la sustancia. Si estamos hablando de un mol, es lo mismo. La importancia que tiene el mol es que, como decíamos hace un rato, es la unidad oficial de la cantidad de materia. Y resulta que eso nos facilita los cálculos porque si todos hablamos en los mismos términos, todos hablamos en moles, entonces todos tendremos resultados semejantes. Todos los cálculos que se hacen en la química, en la estequiometría, que es la parte numérica de la química, se deben hacer o deben pasar por los moles. No por los gramos, sino que todo se hace en química en base a moles. Este es el convenio que se ha logrado establecer y de esa manera todo lo que uno quiera siempre estudiar en química pasa por los moles. Es un convenio, como yo le decía hace un rato. Los moles, ¿cierto? Es una manera más práctica de trabajar con la cantidad de partículas, pero tenemos que recordar que la materia tiene diferentes propiedades y a veces es más conveniente o más fácil trabajar con algún tipo de propiedad que con la otra. En este caso, las partículas no es muy fácil de poder observar, ¿ya? Sin embargo, pueden haber análisis muy específicos que tal vez sí permitan calcular la cantidad de moléculas que hay presente en algo. Por ejemplo, la cantidad de moléculas que hay presente en la sangre de algún tipo de sustancia o la dosis letal, por decirlo de alguna manera, de alguna sustancia que sea tóxica o la cantidad de partículas que hay presente en alguna sustancia se puede calcular por método indirecto. Entonces, está esa posibilidad, ¿ya? La cantidad de moléculas, por ejemplo, se pueden calcular. Sin embargo, como decíamos, es mucho más fácil trabajar con moles. Así como ven ahí tenemos las partículas, los moles. La masa es, en el caso de los sólidos, ¿cierto? También de los líquidos, algo muy factible, porque si yo quiero saber cuánta sustancia tengo, normalmente uno va a una balanza, ¿cierto? Y mide la cantidad de materia en este caso en términos de masa, como decíamos, ¿cierto? Que la cantidad de materia en realidad se mide en moles, pero digamos que normalmente en la vida cotidiana usamos más la masa. La unidad de medida que se utilice depende de la magnitud, porque yo si estoy midiendo la masa de un cuerpo muy grande, probablemente ocuparé las toneladas. Ahora, si es una persona, ocupo los kilogramos. Pero digamos que en general, la unidad de masa que más se utiliza en la química es gramo. En el caso de lo que estamos estudiando, estamos hablando nosotros, ¿cierto?, de que digamos, oficial o la unidad oficial el uso del concepto de mol. Entonces,
Hay una equivalencia también de la masa con los moles, que, ¿cierto? Es el concepto de la masa molar, como aparece ahí, ¿cierto? Lo que permite establecer ese puente. Digamos que en la tabla periódica, otras personas ya han hecho los cálculos de cuánta masa en gramos equivale a un mol de diferentes sustancias. Y ahí aparece el concepto de masa molar. También les comenté en clases que la masa molar es un valor que se ha obtenido haciendo un promedio ponderado de la masa de los isótopos y de su abundancia. Así se obtiene ese número que sale en la tabla periódica de cada elemento químico. Y bueno, puntualmente en el caso de los gases, también existe la posibilidad de trabajar con ellos, pero no tal vez en términos de masas, sino que más bien se ha descubierto de que un mol de un gas, el gas que sea, siempre y cuando tengamos condiciones normales. Ahora, ¿qué son las condiciones normales? Una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Si tenemos un gas que está encerrado en 22,4 litros a 0 grados Celsius, nosotros podríamos decir que ahí adentro hay un mol también de gas. O sea, también en el caso de los gases, como ven ahí, se puede establecer una equivalencia también con el concepto de mol. Digamos que en general el volumen no lo vamos a ocupar mucho, pero igual podría ser otra variable que podría ser interesante de estudiar. Así que esto nos permite establecer estas, como ven aquí, igualdades. Todos estos conceptos son equivalentes y el valor que se utilice en un momento dado dependerá de lo que estemos estudiando. Si estamos estudiando la cantidad de partículas, la cantidad de moléculas, la cantidad de masa, ¿cierto? Que ahí relacionamos con la masa molar. Si tenemos un gas y podemos medir su volumen, podemos ocupar los 22,4 litros, que es el volumen molar, se llama eso. Y como ven, ahí tenemos nuestra cuádruple igualdad. Así que en general vamos a ocupar los tres primeros datos solamente, pero también existen los 22,4 litros. Todo esto es equivalente y simplemente son diferentes equivalencias de un mol. O sea, un mol siempre puede ser 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas o partículas en general. Siempre puede tener también una equivalencia en masa, que es la masa molar, que vamos a ver cómo se calcula ahora. Usamos la tabla periódica ahí, ¿cierto? Y también tiene una equivalencia, cuando hablamos de gases, de 22,4 litros, pero recuerden, en condiciones normales, eso que sale ahí, CN, 0 grados Celsius, una atmósfera de presión. Aquí tenemos más o menos, como ven, tres gases, helio, nitrógeno y metano, y podemos ver que cada uno de ellos están encerrados, mejor dicho, en 22,4 litros, como ven ahí, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados Celsius. Eso significa que en los tres casos yo tengo un mol ahí, ¿ya? Ahora, sin embargo, la masa es diferente. La masa, porque la masa molar del helio, del nitrógeno y del metano, ¿cierto? Varían por su composición química, pero fíjense que el número de moléculas que hay dentro, como es un mol, aunque tenga diferente masa, tiene la misma cantidad de partículas, que son los 6,02 por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo se trabajaría con gases. ¿Ya? Pero en general, digamos que independiente que sean gases o no, está la posibilidad de hacer equivalentes diferentes formas de un mol en términos de partículas, en términos de masa o de volumen para un gas. La masa molar de las sustancias, recuerden que se puede determinar. Ahora, entendamos que primero la masa molar es la masa de un mol, ¿cierto? De una sustancia. Entonces, para poder determinarla, necesitaríamos una tabla periódica. Y también necesitaríamos hacer la suma de las masas molares de todos los átomos que están presentes dentro de la fórmula molecular de la sustancia. Aquí les coloco un ejemplo, dice determinar la masa molar de esta sustancia, el NaClO4, es el perclorato de sodio. La masa molar de esta sustancia, si yo quiero determinarla, tendría que buscar, como ven ahí, las masas molares primero de los elementos químicos que están presentes dentro de esta sustancia, de este compuesto, que son el sodio, el cloro y el oxígeno. Tendría que tener claro también que el perclorato de sodio tiene, como ven ahí, una composición química que se basa en un átomo de sodio, un átomo de cloro y 4 átomos de oxígeno. Por eso ahí abajo aparecen, si se fijan, 4 por oxígeno. MM es la masa molar. Así que tendría que sumar la masa molar del sodio, la masa molar del cloro
y 4 veces la masa molar del oxígeno. Así que, como les decía, con la tabla periódica y con una calculadora científica idealmente, usted realiza esa operación, la hace rápidamente en su dispositivo y se hace de esa manera, se suma y ahí está el resultado, por ejemplo, si usted quiere hacerlo para que pueda verificarlo, se hace de esa manera. Las masas molares es la masa de un mol, ¿ya? Un mol es la misma cantidad de partículas, pero no es normalmente la misma cantidad de masa. En esta imagen usted puede ver 4 vasos que tienen diferentes sustancias químicas, que son la primera el cloruro de sodio, después el carbonato de calcio, después el sulfato de hierro heptahidratado y finalmente el sulfuro de sodio. Y quiero que se fijen que a pesar de todo ser un mol, la cantidad es muy diferente y eso tiene que ver con la masa molar. Una sustancia que tenga una masa molar más elevada probablemente tenga también mayor o se necesite mayor masa para obtener un mol, o sea, para obtener los 6,02 por 10 elevado a 23. Así que por eso, como ven, los vasos del medio, que tienen en el fondo sustancias masas molares más elevadas, la masa de un mol es más sustancia, ¿se fijan? Bueno, y finalmente, ahí, como ven, está la masa molar 58, 100, 278 y 78. Y como se predijo, las masas molares de las sustancias del medio, como son más elevadas, para obtener un mol se necesita más sustancia, ¿se fijan? Eso lo podríamos calcular también con la tabla periódica sin ningún problema. Finalmente, acá tengo algunos otros ejercicios para determinar la masa molar de sustancias que yo le invito a hacer. En este caso, yo voy a proyectarles el resultado, pero le invito igualmente a que lo traten de hacer. Háganlo en su casa, verifiquen que tengan los mismos resultados que van a aparecer a continuación y si lo lograron hacer, significa que ya entendieron cómo hacerlo. Así que en la primera sustancia, el resultado debería ser muy cercano a 32. En la segunda sustancia, que es el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, 36,46. En la tercera, que es el fluoruro de aluminio, ahí está el resultado, 83,97. En el sulfato de cobre 2 o sulfato cúbrico, ahí tenemos 159,6. La siguiente sustancia, que es el K12R2O7 o dicromato de potasio, ahí está la masa, 294,19 gramos mol. Y la glucosa, ¿cierto? Que la hemos calculado varias veces, 180 aproximadamente gramos mol. En general, les invito a que ocupen dos decimales para que tengan los mismos resultados que usted vea acá. ¿Ven? Entonces, de esa manera, en este caso, ¿cierto? Tenemos ya, como ven, los conceptos básicos. Así que en un segundo video les voy a explicar cómo hacer los ejercicios. ¿Ya? Así que a estudiar y espero que puedan ver este video las veces que sea necesario y que les pueda servir.